Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y empezamos la semana comentando lo que fueron las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski este fin de semana a una radio, a la radio RPP. Él dijo varias cosas durante la entrevista que duró aproximadamente 30 minutos. Nosotros hemos querido reparar en dos momentos. Uno, en el que se refiere a su asistencia a la Comisión Lavallato. Pedro Pablo Kuczynski dice lo siguiente: yo encantado de ir a la Comisión Lavallato cualquier día de la semana, estoy listo. ¿Qué pasa? Que estamos todo el Perú a la espera de lo que va a decir el señor Barata. El señor Barata tiene hoy las llaves de la política en el Perú en sus manos. Entonces yo voy a ir a la comisión y mientras tanto el señor Barata, quien ya se le liberó su dinero, puede decir cualquier cosa. Entonces yo quiero estar absolutamente seguro de que va a decir cosas que son verdad. Y nos llama la atención las declaraciones del presidente Kuczynski porque él adquirió un compromiso con los peruanos. Una semana antes del debate en el que se vio su eventual vacancia de la presidencia, el presidente reconoció que la ciudadanía quería que él esclarezca los vínculos que tenía con la empresa Odebrecht, vínculos comerciales en un tiempo en el que no fue funcionario público, el que fuera, pero vínculos sin duda que en un primer momento el propio presidente Kuczynski había negado. Él mismo lo dijo, lo anunció, tenemos el byte ahí, hay un problema en el sistema, pero apenas este se solucione, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Ahora, y por otro lado habló del señor Barata, dijo que tenía que escuchar primero lo que diga Barata. O sea, si Barata tiene las llaves de la política en su mano, el propio presidente de la República se está sometiendo al cronograma que vaya a imponer Barata o a lo que diga Barata en la comisión. El señor Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, había dado ya un margen de tiempo. Y no porque a él se le ocurriera, estuvo en este programa y dijo que el propio presidente le había dicho entre el 10 y el 17 de febrero voy o atenderá a la Comisión Lavallato. Ahora resulta que depende en realidad de lo que diga Jorge Barata. Jorge Barata, un delincuente que se ha acogido a la colaboración eficaz porque tiene más información valiosa para nuestro país, depende de lo que diga Barata. Esa es la importancia del señor Barata para que el presidente pueda honrar sus compromisos con el país. Y bueno, también cuestionó al procurador. El presidente dijo aquí, dijo en RPP lo siguiente, dijo: hoy aquí en el Perú el aparato de justicia está lleno de personas con ambiciones políticas, lleno de personas con ambiciones políticas. ¿A quién se habrá referido cuando dijo esto? ¿A qué juez? ¿Al presidente del Poder Judicial? ¿Al juez Concepción Carhuancho? ¿A quién se refirió el presidente? Y continúa, entonces el procurador que se ocupa de esto declara sin consultar a nadie que Odebrecht debe una multa de 3.5 millones de dólares, son 3.5 millones de soles, pero en fin, sin consultar a nadie, cuando el presidente olvida que un procurador es un funcionario que, si bien responde al Poder Ejecutivo, es independiente, es independiente. La independencia le asiste, es un derecho que tiene el procurador por velar los intereses del Estado. Eso no fue consultado, dice, ni conmigo ni con el ministro de Justicia o Economía. ¿A quién no le conviene pagar, pregunto yo, la reparación civil? ¿A quién no le conviene que Odebrecht pague? Al Perú, porque el daño provocado por Odebrecht es incalculable. Y si bien es cierto la cifra es discutible y se puede decir, ok, de repente la cifra es excesiva, no está bien calculada, es mucho más de lo que Odebrecht pretende pagar. Y entendemos que la Procuraduría lo que está buscando es eso, que Odebrecht pague lo máximo que se le pueda sacar, porque el daño realmente ha sido incalculable. ¿Y quién está en este momento criticando a quien defiende los intereses del Estado? El presidente Kuczynski. Entonces, la verdad, llama poderosamente la atención que el mandatario, quien debería ser el primero en respaldar a su procurador con las máximas exigencias para Odebrecht y para Barata, finalmente resulte al revés, sometido a los intereses de la otra parte. Vamos a hablar de esto más adelante con Catherine Ampuero, procuradora a la que le costó el puesto también, meterse con el tema del presidente en la investigación del caso Odebrecht cuando fue parte de la Procuraduría, pero
Hay otra persona que también va a conversar con nosotros, que es la congresista Úrsula Letona, porque a propósito de la Comisión Lavallato, su esposo va a ser uno de los invitados a la comisión y ella está aquí con nosotros no solamente para hablar de ese tema, sino en general de lo que ha dicho el presidente y de la situación actual. Bienvenida, Úrsula, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo recibió, cómo escuchó, interpretó las palabras del presidente? ¿Cree que el presidente tiene razón cuando habla de una indemnización gigantesca, de que le debió consultar el procurador al presidente, o que es mejor que él hable después de que Barata lo haga? Yo creo que la única actitud sostenida, coherente y constante que ha tenido el presidente de la República ha sido respecto del tema Odebrecht, un poquito de corrupción. Al parecer no le afecta, ¿no? Y yo creo que le hace muchísimo daño a la lucha contra la corrupción que él debería liderar estas declaraciones. Yo estoy de verdad más que asombrada de la falta de voluntad política del señor presidente de la República para emprender esta lucha contra la corrupción y como lo ha señalado Mávila, la única forma en que el Perú puede sentir un resarcimiento al daño que ha hecho esta empresa a nuestro país es justamente a través del pago de una reparación civil, porque las personas jurídicas no tienen un régimen penalizado en el Perú. Y en ese sentido es que siento que el presidente de la República es sumamente permisivo e incluso constantemente miente respecto de su disposición de declarar en la comisión. Recordemos que en un primer momento él se negó y posteriormente en la situación de la vacancia él dijo que estaba dispuesto a ir. De esto ha pasado un montón de tiempo y los últimos 3 domingos nos hemos sentado a ver la novela Westfield, First Capital y hasta el día de hoy el presidente no ha tenido un mensaje contundente de no haber participado en estos hechos. Entonces nos genera toda una situación de ingobernabilidad que de cierta manera nos perjudica a todos los peruanos y afecta muchísimo a nuestro país. Vamos a continuar hablando del presidente y de la situación y de las mociones de vacancia que se están presentando en el Congreso de la República, pero quería preguntarle por el caso particular que publicó la revista Caretas y que ya se venía comentando antes, este problema que involucra a sus esposos, José Carlos Guzmán Segarra, quien habría prestado servicios a Proinversión como asesor legal externo del proyecto Gasoducto Sur, esto en el 2014 y bueno, habiendo recibido una ganancia de 93.000 soles. Se dice que él habría favorecido a Odebrecht para la obtención de ese proyecto. Bueno, en realidad yo a Caretas no le voy a contestar, es una revista que ha venido publicando una serie de mentiras respecto de nosotros los congresistas de Fuerza Popular, de mi partido es constante este tufillo antifujimorista, pero respecto a la actuación de mi esposo, él ya ha sido citado por la comisión, entiendo que va a ir la próxima semana, y él contestará cuál ha sido su actuación respecto al gasoducto. Lo que sí puedo adelantar es que él no ha firmado ningún informe que haya servido para descalificar al otro postor. Y eso está clarísimo, están los documentos y los documentos hablarán al respecto. Lo que tampoco voy a permitir es que se pretenda vincularme en algún sentido, porque es lo que desliza la revista, con el señor Barata. No conozco al señor Barata, nunca en mi vida he tenido un acercamiento con Odebrecht, no tengo nada que ver con el tema y esa foto corresponde a un acto protocolar en el cual participaba mi esposo como miembro del equipo técnico de Proinversión. No ha trabajado para Odebrecht, ha trabajado en ese periodo para Proinversión, entiendo que el... Esta es la foto a la que se refiere, sí, que es justamente la foto de la portada de Caretas. La portada de Caretas del jueves de la semana pasada, donde se cuestiona, dice que está comprometido con el tema del gasoducto, que la disputa por la buena pro del gasoducto estaba en el consorcio integrado por Odebrecht y Enagás de España y el de gasoducto peruano del sur conformado por Sembra, TGI y DGF. La propuesta de este último era, en fin, a dar detalles. Sin embargo, Proinversión determinó que el consorcio del gasoducto peruano no iba a estar en condiciones de subsanar las observaciones y la estructura de su accionar y por eso consultó al bufete de abogados Chocopar y Dolmar, ligado, por cierto, a Odebrecht. ¿Y usted trabajaba en ese estudio? No, yo, el estudio de Elmar es uno, que era el asesor especializado del comité, y el estudio Chocopar, donde yo era la jefa del área pesca. No tuve nada que ver con este informe, es más, yo me retiro del estudio, donde no he sido socia tampoco,
15 días después, no tuve nada que ver con el informe, no he tenido ninguna vinculación y finalmente lo que quiero dejar bien en claro es que es falso que mi esposo haya firmado algún informe proponiendo la descalificación. Eso es absolutamente falso. La descalificación de los otros postores. Sí, eso es absolutamente falso. ¿Y contribuyó a subsanar las carencias o las observaciones que se encontró para que Odebrecht pueda postular a este proyecto? Nuevamente, la vinculación de mi esposo con este proyecto fue como especialista en asuntos regulatorios. No tuvo nada que ver ni con las bases ni con el contrato, salvo en los temas específicos de su especialidad, que es el derecho de hidrocarburos. Yo, Mávila, la verdad es que esta situación de querer comprometerme o vincularme con Odebrecht, la considero parte del juego político. Me apena muchísimo que se recurra a esa clase de hacer política vinculando a mi familia. Han atacado a mi hermana por un tema hace unas semanas, a las hermanas de otras congresistas que también brindaban servicios en el Estado con antelación a que seamos congresistas. Entendemos que es parte del juego político, pero yo no vine aquí a pelearme o a defender a alguien. Mi esposo tendrá que responder. Yo creo que está lo suficientemente preparado, no es la primera vez que va a ir a la comisión, él ya ha ido en la época del congresista Pari y no tenemos nada que ocultar. ¿Sobre este mismo tema sí, fue la situación? Sí, es absolutamente falso que él venga siendo investigado por la Fiscalía, eso es falso también, es otra mentira que se ha publicado. Y yo nuevamente le voy a dejar a él como un profesional que puede argumentar sus temas y yo voy a seguir con mi rol político, pero sí dejarle bien en claro a todas las personas que confiaron en mí y que confían en Fuerza Popular que yo no tengo ningún vínculo con Odebrecht, nunca en mi vida he tenido ningún vínculo ni social, no he ido a las feijoladas a las que aparecen los ministros. Pero no desconoce que su esposo prestó los servicios. Mi esposo prestó servicios a Proinversión, no a Odebrecht, que es otra mentira que se ha publicado. Mi esposo trabajó para Proinversión en temas regulatorios de hidrocarburos. Nunca ha tenido una vinculación con Odebrecht. Pero en base a esa asesoría es que se beneficia a Odebrecht. Eso es falso. No hay ningún beneficio por parte del trabajo que realizó mi esposo con esta asesoría. Es más, mi esposo, con otra persona que se demostrará ahí en la comisión, fue uno de los pocos abogados de Proinversión que recomendó al comité que el procedimiento siga. Y eso lo van a poder ver todos los peruanos con los documentos que él va a presentar. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde dice que su esposo es abogado y no técnico. ¿Cómo podía ser asesor en una materia tan complicada como el gasoducto? Sí, yo entiendo que Víctor Andrés tenga esa duda y me parece totalmente legítima y supongo que se la preguntará en la comisión, pero habemos abogados que traducimos la parte económica, la parte regulatoria en los contratos. O sea, hay abogados debidamente especializados en una materia. Por ejemplo, yo veía derecho pesquero y traducía las fórmulas de cálculo de la anchoveta. Igual mi esposo ve los temas de gas y petróleo y traduce las fórmulas matemáticas, las normas técnicas sectoriales en temas legales. Él no es un abogado que ve temas administrativos, pero lo que quiero que quede nuevamente claro, Mávila, yo no he venido aquí a defenderlo ni mucho menos. Él irá a la comisión, ya lo han citado la próxima semana, va a volver a ir, como dije, no es la primera vez que va, sería la segunda. Y va a llevar los documentos. Y va a llevar los documentos nuevamente porque ya están en la comisión, irá las veces que sea necesario para dejar en claro al país que nosotros no tenemos rabo de paja en este tema. No hay forma que nos vinculen con Odebrecht, ni mucho menos con el señor Barata. Nosotros no tenemos nada que hacer con este tipo de personas. Hemos tenido una trayectoria antes de entrar o al menos yo, de entrar a política. Él es mi esposo, no tiene nada que ver con la política, pero él va a contestar. Estoy segurísima que con los documentos esta farsa, esta mentira va a quedar totalmente desvirtuada. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que tenga que decir su esposo la próxima semana. Hay mociones de vacancia presentadas por la izquierda. ¿Han conversado ustedes ya? En algún momento Nuevo Perú dijo que iba a pedirles una reunión. El día de mañana. El día de mañana han pedido una reunión, van a estar nuestros voceros, los tres, y nuestro subsecretario general, el congresista Miguel Ángel Torres, para recibir al Nuevo Perú y escuchar la propuesta. Nosotros lo dijimos, desde el 20 de diciembre nosotros tomamos una decisión que es la lucha contra la corrupción, que en este momento encarna la figura presidencial. El presidente está muy comprometido con los temas de negociaciones incompatibles, con servicios y el banquito, este famoso de Westfield, y este juego de sillas entre él y Sepúlveda, que en realidad nosotros vamos a apoyar
esta lucha que se emprenda y vamos a analizarlo en la bancada. Como ustedes saben, nosotros tomamos decisiones colegiadas como bancada y luego de eso poder comunicar una posición oficial respecto de la moción que se ha presentado. ¿Por qué no dejar que estas denuncias sigan su curso en la Fiscalía y en el Poder Judicial? Es decir, no sé, pensando en lo que convendría más al Perú, ¿convendría apoyar una vacancia al presidente o convendría más bien fortalecer el aparato de justicia para que el presidente pueda ser investigado y que finalmente el asunto aclarado sin en este momento interrumpir su periodo de mandato? En realidad nosotros como representantes del pueblo estamos escuchando y eso se refleja en las encuestas. La mayoría de los peruanos prefiere que este presidente que tiene estos gravísimos cuestionamientos dé un paso al costado y dar lugar a lo que estipula la Constitución, la plancha presidencial con la figura del vicepresidente. Nosotros creemos que sostener al presidente Kuczynski es muy complicado políticamente. ¿Por qué? Porque depende de ustedes. Los hechos que son mayoría a pesar de las bajas que han tenido. Pero los hechos que se le imputan son gravísimos. O sea, son temas en los cuales respecto a Fuerza Popular no puede tener un cálculo político. Fuerza Popular tiene que ser tajante. Y lo hemos dicho, nosotros tenemos una deuda por la institucionalidad, por la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido yo creo que sostener la figura de un presidente cuestionado por temas de corrupción podría en todo caso perjudicar aún más al país. Vemos el país está absolutamente paralizado, nada, yo he trabajado en 7 ministerios, Mávila, y tengo muchísimos amigos en el sector público, nadie quiere firmar nada, no hay un norte, la economía está complicada. ¿Y eso se va a solucionar con la salida de Pedro Yo Pablo creo que Kuczynski? sí, que tenemos una opción de darle justamente gobernabilidad al país, aplicando nuevamente lo que señala nuestra Constitución, que es la figura de la plancha presidencial, y que el señor Vizcarra tome las riendas del país y emprenda las reformas que nuestro país necesita. Han pasado casi 2 años desde que el presidente Kuczynski asumió el cargo y lamentablemente no hay una sola reforma en el Sistema Nacional de Salud. Los chicos se siguen muriendo por falta de vacunas, las postas médicas siguen colapsadas, el sistema primario igual, no hay una sola reforma en materia educativa. Ha habido ciertos esfuerzos vía el Congreso en coordinación con el Ejecutivo para dictar algunas medidas, pero no hay un norte, no tenemos un líder que nos conduzca a salir de esta situación. Pero también hay gente que dice, ok, Fuerza Popular también podría tener propuestas para el desarrollo del país, pero nos estamos entrampando en acusar al presidente, en investigar. Prácticamente Lavallato, Odebrecht es la agenda, impone la agenda del día a día en el país. Mira, Mávila, el tema del Lavallato y la complicada situación del presidente la ha generado él. O sea, acá el único culpable de esta situación es él. Si él hubiese sido claro, si él hubiese hablado desde el primer día, yo creo que la situación no se le hubiera complicado tanto. Al parecer el presidente tiene memoria selectiva respecto a estos casos. Primero dijo que no sabía nada y después de muchas y ante varias preguntas de ustedes confesó que tenía este banquito y esta incompatibilidad. Luego de ello, la vacancia la han presentado otros grupos parlamentarios. Es verdad que nosotros tenemos una mayoría en el Congreso y que podemos hacer reformas y lo hemos estado haciendo. Nosotros hemos trabajado las reformas que se han aprobado, el régimen tributario para la micro y pequeña empresa, el IGB justo. Hemos trabajado también la reforma electoral, pero hemos trabajado hasta donde se nos permite trabajar. Ha habido, por ejemplo, un esfuerzo muy importante del Congreso respecto al decreto de urgencia 003, justo para frenar la impunidad de las empresas asociadas a Odebrecht. ¿Y qué pasó, Mávila? El Ejecutivo lo observó, no quiso publicar la ley. Entiendo hoy que la ministra Cooper está trabajando un proyecto en aras de solucionar, pero a puertas de límite. Entonces, nosotros hemos seguido trabajando en paralelo a nuestro rol de fiscalización, pero la verdad es que el compromiso o la magnitud del compromiso que tiene el presidente y el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción es nulo. Entonces, es bien difícil poder trabajar de la mano con un Ejecutivo tan débil, que la gente percibe como tan tolerante con la corrupción, que de cierta manera a nosotros esa actitud sí nos repele. Porque ahora, la solución sería que el señor vicepresidente Martín Vizcarra se quedara hasta el 2021. Por supuesto.
Debería ser así. Nosotros vamos a hacer una apuesta por la gobernabilidad. Porque hablábamos con Marisa Glavillos, más bien deslizaban la posibilidad de que sirviese como un periodo que Vizcarra sirviese como alguien que condujera una transición para convocar elecciones. Entonces ahí estamos como que afectando el calendario para electoral. Nosotros, para Fuerza Popular, y creo que esta es una situación que de hecho va a meritar una posición de bancada y una discusión, entendemos que el régimen democrático tiene que respetarse. Es decir, terminar el mandato, esta plancha presidencial. Si Nuevo Perú les dice no, lo que queremos es ir a nuevas elecciones, entonces no se apoyará esa moción de vacancia. Nosotros tendremos que ver el juego democrático y ver qué genera consensos, pero para nosotros es importante, para el país y para la gobernabilidad, que esta situación del señor Kuczynski y la eventual renuncia o vacancia del presidente Kuczynski no nos dañe más. O sea, por eso es que le hacíamos el pedido a que él renuncie voluntariamente. ¿Y cómo le garantizamos a los ciudadanos que Vizcarra no va a ser nuevamente blanco de ataques también por parte de la oposición, por lo menos en la medida en que necesite tener cierto espacio para gobernar? Porque la diferencia entre el señor Vizcarra y el señor Kuczynski es que el señor Vizcarra hasta el día de hoy ha mantenido una posición uniforme. No se le ve vinculado con el tema Lavallato, nunca ha tenido ninguna participación hasta el día de hoy en este escándalo de corrupción, y los hechos por los cuales él ha tenido alguna denuncia e investigación están en el Poder Judicial y ninguno ha prosperado. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a una persona que tiene el voto popular, que ha sido respaldado por la población para ser el primer vicepresidente, para dirigir los destinos de nuestro país? Si Martín Vizcarra declinara, le tocaría asumir a Mercedes Arauz. ¿Pensarían lo mismo? Lo que nos tocaría sería evaluar, aceptar o no la renuncia y ver cuáles son los hechos. ¿Aceptarían la renuncia a priori? Tendríamos que analizarlo, pero yo creo que el señor Vizcarra debería manifestar el por qué. Él no puede renunciar de por sí a asumir el mandato del pueblo por solidaridad, como en algún momento lo deslizó el presidente. Creo que eso sería muy irresponsable y un golpe institucional que nuestro país no necesita. Yo creo que ahora todas las fuerzas políticas debiéramos mirar al futuro, qué es lo mejor para nuestro país, si es que el presidente Kuczynski renuncia o es vacado por este Congreso. ¿Sería mejor que renunciara? Yo creo que sería mejor que renunciara. Creo que evita justo este proceso traumático que es la vacancia, ¿no? ¿La vacancia es inminente? Yo veo muchos indicios de corrupción que podrían sustentar adecuadamente una vacancia. Muy bien, Úrsula, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mávila.